Paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a este podcast, a este episodio nuevo que tenemos para ustedes, o más bien Dios tiene para ustedes. Este podcast que es católico, donde al encontrarnos con Francisco, nos encontramos con Dios. Entonces, para el día de hoy tenemos un programa súper especial. Al momento que sale este episodio, estamos próximos a celebrar la solemnidad del Día de Todos los Santos. Ahora, ¿y eso qué significa, verdad? Yo sé que sabemos que existe la fecha y seguramente lo celebramos, lo más seguro, pero ¿qué más hay detrás de eso? Bueno, para eso tenemos a un invitado muy especial que nos va a acompañar el día de hoy y nos va a hablar un poco sobre qué significa esta fecha y también qué significa ser santo, ¿verdad? Entonces, para hoy tenemos a un fraile franciscano, José Echeverría, que nos está acompañando desde El Salvador. Hola, ¿cómo estás, Fray? Hola Malcolm, bendiciones, una alegría saludarte y gracias por la invitación, ¿verdad? A este medio para compartir la fe y también nuestra espiritualidad franciscana. Mm, buenísimo, sí, no, más bien estoy súper agradecido, ¿verdad? Que has sacado el tiempo para poder hacer esta grabación, ¿verdad? Poder acompañarnos. Yo sé que tenés una agenda súper ocupada, pero el hecho que hayas sacado el tiempito, estoy súper agradecido. Y yo sé que la gente que nos está acompañando también están muy agradecidos por eso. Gracias, gracias. Fray, tal vez para comenzar, o antes de arrancar más bien, si nos puedes tal vez hablar un poco sobre vos, que te presentes, tal vez para que la gente que nos está acompañando te conozca. Bueno, Malcolm, de verdad que muy agradecido por la invitación, ¿verdad? A estar en este podcast compartiendo nuestra fe, lo que se pueda también nuestra espiritualidad franciscana. Mi nombre es Fray José Chavarría, soy costarricense. Soy de la Orden de los Frailes Capuchinos, soy propio de San José, ¿verdad? Aunque allá nosotros estamos en Cartago, ya llevo casi 20 años aquí en la Orden. He vivido prácticamente, bueno, de hecho, todo Centroamérica, a excepción de Guatemala. Actualmente vivo en El Salvador y bueno, diversos servicios. Actualmente tengo el servicio de formador de postulantes. Vivo en la Fraternidad San Pío de Pietrelcina en San Salvador, en las afueras, en un lugar que se llama Santo Tomás. Y bueno, aquí los jóvenes vienen muy resumidamente a conocernos después de un discernimiento vocacional por lo menos de un año. Vienen a la etapa de postulantado, que son 2 años, ¿verdad? Para conocer ya cómo es la vida de los frailes, para ver si ellos sienten ese llamado e inclinación de seguir este camino. Como decía, llevo casi 20 años, se me han ido rapidísimo. Y bueno, en este camino uno conoce muchas personas a las cuales les toma mucho cariño, ¿verdad? Y así muy brevemente, cuando conocí a Francisco de Asís, ¿verdad? Hace muchos años, fue donde yo dije, bueno, ¿por qué no un proyecto así para mi vida, ¿verdad? Tenía mis planes, mis sueños, como cualquier persona, ¿verdad? He hecho, una de mis metas era poder ser profesional, estaba estudiando en la universidad con mucho esfuerzo de mis papás y la idea de ser profesional era para también poder ayudar a mi familia, ¿verdad? Pero después el Señor me mostró esta invitación y bueno, decidí tomarla en serio, ir paso a paso y sin mentirte, se me han ido un pestañear estos casi 20 años de estar en este camino. Wow, qué bueno, qué interesante ese caminar. Y entonces usted está en Salvador ahora con postulantes, es Sí, que... Ujú, somos un equipo de 3 frailes, ¿verdad? Que somos ujú, los formadores y al momento son 7 postulantes que tenemos. ¿Verdad? Entonces, ujú, de varios países de Centroamérica y ujú. les acompañamos, ¿verdad? Algunos están en primer año, otros en segundo año. Y bueno, nuestra meta principal del postulantado es que, aunque venimos una experiencia de fe, que cada uno se conozca a nivel humano, porque todos tenemos una historia, todos tenemos realidades, a trabajar, a mejorar, saber que antes de que fuéramos cristianos y que aspiramos a llegar a ser franciscanos, somos humanos, ¿verdad? Y tenemos que conocernos y trabajar nuestras realidades para intentar mejorar, ¿verdad? Ah, qué bueno, qué Ujú. interesante. No, más bien muchas gracias por compartir eso y también por presentarse, porque ahora sí todo el Mucho mundo gusto. te conoce más.
Muy bien, entonces, bueno, entremos, ¿verdad? En el tema propiamente, ¿verdad? Estamos hablando sobre la solemnidad del Día de Todos los Santos. ¿De qué se trata esta fecha? O sea, ¿qué es lo que estamos realmente celebrando? Bueno, esto es muy interesante, es una festividad muy bella que yo creo, sin mentirte mal, con que a veces me parece que pasa desapercibida, ¿verdad? Es muy interesante el fenómeno en nuestros países a nivel, no sé si decir social, cultural, que apenas pasa lo que es la independencia en septiembre, sale todo lo Mm. comercial de Navidad, ¿verdad? Y a veces Ay, por eso sí. ni siquiera nos podemos detener al Adviento. Yo le digo a las personas que cuando en las Eucaristías o en otros momentos de compartir, Ujú. que hay que hacer un esfuerzo muy grande para vivir el Adviento porque todavía no es Navidad. Es Navidad a Claro. nivel comercial, ¿verdad? Pero no en la Ujú. iglesia. Entonces, esta fiesta es muy bella porque así como hay la celebración de cada santo por día del calendario, y en cada día hay varios, pero hay otros que ya no han dejado de celebrarse por las reformas litúrgicas, lo interesante lo que hace la iglesia es en una única celebración presentar a todos nuestros hermanos y hermanas que ya viven de esta experiencia en Dios, en la vida eterna. Nos los Mm. presentan como modelos de saber que podemos llegar a eso y que también que tenemos estos grandes intercesores, es decir, yo puedo orarles a ellos y ellos presentan mis súplicas al Señor, ¿verdad? Entonces, es muy bonito porque dice que al final son las personas, nuestros hermanos y hermanas, que fueron dóciles en la vida a la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Comparten la gloria de Cristo, se esforzaron por vivir la fe, la esperanza y la caridad, ¿verdad? Que lo que llamamos las virtudes teologales, ¿verdad? Que yo le digo así como de cariño, las tres características que tienen que estar en cada cristiano o cristiana, ¿verdad? Para Ujú. seguir a Jesús. Y algo muy interesante es que cuando podemos pensar en ellos, pensamos como que en personas perfectas y no, ¿verdad? Son personas comunes y corrientes con Es sus cierto. situaciones, con sus realidades a trabajar y por eso me gustaba la información que buscaba, ¿verdad? Para poder presentar algo más estructurado. Decía Ujú. que trabajaron para llegar a esa meta, no sin fatiga, no sin fatiga. Es decir, hay esfuerzo, hay dedicación y muchos de ellos, en especial, hasta dieron sus vidas por la construcción del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, es algo muy bello, es una bella celebración. Como digo, a veces creo que sí puede pasar un poquito desapercibida, es como, no sé si decir el peligro o la lástima, pero es muy bello lo que engloba la celebración. Todos nuestros hermanos y hermanas que ya viven la santidad en la presencia del Señor, en la vida eterna, la iglesia los reúne en una única celebración por ese día. Mm. Ujú. Sí, qué interesante. Hay un par de cosas ahí que yo puedo perfectamente rescatar lo que decís. Hay una cuestión que yo siempre he pensado que la santidad realmente es un tema que las personas que son obviamente nombradas o canonizadas santas, no es que nacieron santos necesariamente, o no se lo puede decir de esa forma. O sea, y Francisco Asís es uno de los mejores ejemplos. Francisco Asís era Exacto. un joven que iba de fiesta aquí que allá y de todo, aunque él tenía esa espinita en él, pero aún así... Él está en otra nota. Y así han habido muchos santos que eran así. Hay Uh, otros que casi uno podría decir, sí, nació santo, como Santa Clara, ¿verdad? Casi uno podría ujú. decir. Es increíble, realmente. Pero eso que decís vos sí es cierto. O sea, a veces pensamos que es que la santidad, o sea, que estas personas que fueron llamados a la santidad, es que nacieron santos. Ellos era que ya están destinados a ser santos, pero no necesariamente. No, es todo un esfuerzo de vida. Algunos, sí, como tú dices, puede hacer que desde muy pequeños tuvieran unas grandes virtudes, que es parte de lo que se hace cuando se les declara santo, ver todo su proceso, ¿verdad? Que a nivel de la iglesia viene todo Ujú. un proceso de declararles venerables, siervo de Dios, beatos, hasta llegar a santo. Pero otros son lo que diríamos comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, que al final se esforzaron y en este proyecto de vida y en su vocación específica dieron lo máximo para llegar a esta meta, que es la santidad, es la llamada de todos, ¿verdad? Es la Ujú. vocación común de todo cristiano, como nos dice la iglesia. Mm. Ujú. Sí, interesante. Otra cuestión que también decías que obviamente, bueno, ellos ya han pasado
a estar en la presencia del Señor. Curiosamente, el día que sigue es el Día de los Santos Difuntos, precisamente el 2 de Ajá. noviembre, lo celebramos. ¿Hay alguna relación entre esas fechas? O... Hay una unión, ¿verdad? Es interesante porque a nivel litúrgico hay una diferencia para la celebración, ¿verdad? Todos los Ujú, santos es una solemnidad, es el grado máximo de celebración litúrgica, mientras que ujú, los fieles difuntos es una conmemoración, un recuerdo, podríamos decir. Para ok, mí sí hay una unión, ¿verdad? Porque puede ser que haya diversas opiniones. Para mí hay una unión en el sentido de que la santidad es la meta de todos, ¿verdad? Para llegar a esa santidad, bueno, al día siguiente estamos recordando a todos nuestros hermanos y hermanas que ya están en la presencia del Señor y que hay que ujú, orar, ¿verdad? Por su descanso eterno y que esperamos que ellos también lleguen a esa presencia y lleguen a esa santidad donde nosotros también esperamos llegar. Porque a veces es muy fácil, yo creo que desechar en nuestro imaginativo, cuando uno piensa en los santos, tal vez lo veremos ahora más adelante, uno piensa solo en los santos que le llamamos popularmente elevados a los altares, sí, pero no son solo ellos, ¿verdad? Hay personas, bueno, lo dirá el Papa Francisco, con su ejemplo, con su vida, con su testimonio, con su entrega diaria, una vida familiar, eh, llegaron a esa meta también, ¿verdad? De alguna otra forma. cierto. Entonces Ujú, es la idea de animarnos, ¿verdad? Y por eso yo creo que van unidos estas dos celebraciones, todos los fieles difuntos. La idea es que, bueno, van a llegar a esa santidad, que es lo que esperamos, y por eso como cristianos, bueno, tenemos que orar por su descanso eterno, pero también yo creo que se puede hacer un bonito paréntesis. Yo cuando presido algún funeral, de las cosas que animo a las personas en homilía, a veces les digo, bueno, en esta realidad que vivimos de la muerte, de esta persona que estamos celebrando, ¿verdad? Fulano, fulana, ¿por qué no preguntarnos cómo está mi vida en este momento, mi relación con Dios? Si yo hoy tuviera que partir, ¿será ujú, que estaré bien a como estoy o tengo que mejorar? Entonces, por ahí yo puedo unir un poco las dos celebraciones, ¿verdad? Porque ujú, la muerte para muchas personas termina acá, pero no, para los cristianos es una transición, es hacia la vida eterna. Por eso los ujú, santos, cuando celebramos cada santo específico, lo que celebramos es su nacimiento a la vida eterna. Popularmente podríamos decir la muerte, sí, pero es ujú, cuando el nacimiento de este plano terrenal a la vida eterna. Los únicos ujú, dos santos que celebramos su nacimiento a este plano terrenal, bueno, aparte de Jesús, que es nuestro Señor, es la ujú. Virgen María y San Juan Bautista. Pero todos los demás solo Perfecto. celebramos su nacimiento de este plano hacia la vida eterna. Entonces esperamos que esos fieles difuntos ya hayan o estén participando de ese nacimiento a esa vida eterna también. Wow. Sí, 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 que interesante. Y mira, y algo que mencionaste ahora hace poquito fue de que cuando celebramos cada santo en particular, que precisamente ahora Ajá, en la mañana yo estaba reflexionando un poco eso, antes de que nos conectáramos. Yo estaba ajá, pensando en eso, o sea, tenemos un día dedicado a todos los santos y recordamos a estos hombres y mujeres, ¿verdad? Que se entregaron y todo a Cristo, pero también hay días en particulares que celebramos ciertos santos, ¿verdad? Bueno, pues vimos a ujú, Francisco Asís siendo el 4 de octubre, Santa Clara el 11 de agosto, San Antonio el 13 de junio y así sucesivamente. Todos los santos tienen como una fecha en particular y hay fechas que son varios santos, ¿verdad? Incluso que se exacto, celebra en un sí. día en particular. Entonces, la pregunta tal vez, ¿por qué es que entonces celebramos el Día de Todos los Santos si también los santos tienen Ujú. días en particular que nosotros los recordamos a ellos? Claro, digamos, la fecha de cada santo que celebramos, y como has dicho, es muy interesante porque dentro del calendario de la iglesia hay varios que se celebran el mismo día, pero se le da como alguna especie, podríamos decir, de jerarquía o el que la iglesia haya decretado que se Ujú, celebra oficialmente, ¿verdad? Celebramos, como decía, su nacimiento a la vida eterna, después de ver su vida, sus virtudes. Cada día yo diría así, al celebrar ese santo, en ese nacimiento de la vida eterna, queremos destacar, resaltar sus virtudes, su ujú, fuerza, su discernimiento, su esfuerzo, su entrega, su vivencia de la vocación, que se nos presenta como ejemplo, porque son, como decía al principio,
las dos grandes, digamos, enseñanzas que tenemos en los santos. Una es, la primera, yo puedo también llegar a ser santo, yo puedo llegar a esa vida eterna de la que ellos son partícipes, lo que se llama la iglesia celeste. Y la segunda, que son mis intercesores. Entonces, al ser tantos, que algunos, diría yo, pueden pasar desapercibidos, o cuidado si no decir yo, ni siquiera los he conocido, nunca escuché este Ujú, santo o esta santa, la iglesia lo reúne en una única celebración, es decir, todos aquellos que incluso no los conozcamos, los vamos a celebrar juntos. Y hago un ujú, paralelo muy lindo, en especial para todos los hermanos y hermanas que nos ven de la espiritualidad franciscana. Nosotros como familia franciscana tenemos también esa celebración que creo que a veces también pasa un poquito desapercibida. El 29 de noviembre celebramos todos los santos y santas de la familia franciscana en una ujú, única y gran celebración. ¿Y por qué en esa fecha? Porque es el aniversario de la aprobación de la regla bulada de San Francisco de Asís, ¿verdad? Que hace 2 años celebramos los 800 años en el 23. Ahorita celebraríamos 802 años. Entonces, paralelo a lo que hace la iglesia muy bellamente a nivel universal, nuestra familia franciscana lo hace, aunque todos están incluidos, por decir así, en esa celebración del 1 de noviembre, pero todos los hermanos y hermanas que llegaron a esa meta de santidad de esta espiritualidad común a nosotros, lo celebramos el 29 de noviembre como familia franciscana. wow, sí, cierto. A mí se me había Ujú. ido. Precisamente usted acaba de decirlo, ¿verdad? A veces no lo Ajá, tomamos muy en cuenta. Es cierto, se viene la fecha el 29 de noviembre, Día de Todos los Santos Franciscanos. Sí, así cierto. es, Mm, sí, tal vez ahora podemos tocarlo un poquito más, porque claro. ahora más bien otra cuestión que acabas de tocar y lo hablamos ahora antes de comenzar a grabar el programa, que yo te estaba enseñando este librito, ¿verdad? Que yo tengo. Ajá. Este libro, vea, a mí no me están, esto no es un patrocinio, no me están pagando por esto, lo más mínimo, pero sí quería enseñar el libro. Es un santo para cada día. Es de la editorial San Pablo. Este libro es uno de los primeros libros que yo compré cuando yo me reencontré con Dios, podemos ponerlo así. O Mm, sea, incluso vale mencionar el momento que estamos grabando este episodio, ajá. antier, yo cumplí 28 años de haberme Wow, reencontrado con Dios a través de la Juventud qué bendición. Franciscana. Sí, Ujú. de hecho yo lo celebro como si fuera un cumpleaños, ¿verdad? Así debe ser, Entonces, claro que sí. por supuesto, claro. Y de hecho, entre las primeras cosas que yo compré, los primeros libros que compré, obviamente una Biblia entre esos, ¿verdad? Pero también este fue Mm, entre los primeros, porque yo estaba como curioso sobre los santos, cómo eran, quiénes eran. Y precisamente yo agarraba esto, porque es un santo por cada día del año. Y a veces me brincaba a otros en particular, dependía. Entonces, esto ajá. yo puedo haberlo leído posiblemente completo, ¿verdad? Que en su momento. Y, y al estar haciendo esa dinámica, había muchos santos ahí que ni sabía quiénes eran. No, no, nunca había escuchado de ellos, pero algo aprendí de ellos. Ujú. Precisamente lo que ahora hablamos, que sí, la santidad es humanamente posible, es humanamente Claro. alcanzable, pero también encontré una inspiración en estas personas. Son héroes prácticamente para nosotros católicos, ellos son héroes de la fe. Ellos son personas que realmente nos deben inspirar a alcanzar la santidad, pero no solamente eso, también de cómo sobrellevar ciertas cosas de nuestras vidas, Mm, porque ellos son hombres y mujeres que también sufrieron, ellos pasaron por claro. malos ratos, tuvieron pérdidas a nivel, digamos, perdieron familiares, ellos sufrieron, lloraron, pasaron por muchos malos momentos, como también muchos momentos de alegría, de grandes cosas que vivieron. Son tan humanos como cualquiera de nosotros, de carne y hueso prácticamente. Y Exacto. de ellos yo encontré gran inspiración en ese momento de mi vida que yo estaba comenzando, o más bien retomaba un camino. ¿Verdad? Y este libro para mí me acompañó de una forma enorme, ¿verdad? De nuevo, no es un patrocinio, nada más digo. Solo lo digo. Es un Entonces, tesoro, sí. diría yo, Malcolm. Es un tesoro que tienes que guardar. Yo creo que todos, no puedo generalizar, Ujú, tenemos tal vez algún material o algo que sentimos que nos ha ujú, ayudado en nuestra conversión,
Yo tengo uno que, bueno, los tengo en mi habitación, en mi celda, que es un libro que me gustó cuando empecé en este tipo conversión, unirme más para con el Señor, que son Ujú. testimonios vocacionales, ¿verdad? Entonces me gustaba y los Ah, leía y los releía y lo conseguí en una compriventa, ¿verdad? Y este librito que tú pones ahí, le tengo mucho cariño también porque era el libro que usábamos cuando yo era novicio en nuestro convento. Era como el que teníamos como para todos, para si uno deseaba conocer un poquito de la vida del santo, que celebrábamos cada día, lo teníamos de hecho, recuerdo en la sacristía. Creo que eso se ha perdido un poco, ¿verdad? Con la vida digital, pero igual, ¿verdad? Buscar, creo que sí es necesario, ojalá buscar, digamos, esto de los santos, porque eso que dices que hicieron en ti es de las principales misiones de ellos, inspirar, saber que es posible esta vida en mi estado de vida, mi vocación particular. Yo por lo menos trato siempre que puedo, porque a veces hay muchas las ocupaciones, pero siempre que puedo, ¿verdad? Que comparto el evangelio en mis redes sociales. ujú, También hago la vida del santo que estamos celebrando diariamente, ¿verdad? Que sea un esbozo, algo básico, para que ujú. las personas puedan conocerles, ¿verdad? Porque si no, igual pasa desapercibido si escuchamos el nombre, pero no sabemos esto o lo otro. Y es interesante, santos con una vida tan increíble que uno se queda Sí, admirado y a veces, digamos, tal vez escucho el nombre o muchas veces ni los conozco, ¿verdad? Pero yo sí creo que es una gran motivación para decir, así como te inspiraron a ti, ¿verdad? Y me inspiraron a mí, decir, bueno, ¿será esto posible? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Entonces, seguir adelante en ese llamado y en la vocación específica, luchando por ello. ujú, sí. Qué interesante, tenían copia del libro también. Sí, el mismo, lo recuerdo con cariño, porque cuando vi la portada, me transporté hace casi que 20 años en el noviciado y era el que usábamos y cada vez que podía lo releía porque Ujú, no lo conocía hasta que llegué ahí a la fraternidad, al convento de noviciado que tenemos nosotros en Honduras. ujú. Ujú. Sí, no, definitivamente, sí, de los santos podemos aprender mucho, realmente son una Muchísimo. gran inspiración y es cierto, tal vez nos hace falta un poco como recordar y acercarnos a Sí, ellos y no solamente a aquellos que son de nuestro carisma, porque esa es otra. exacto, exacto. ¿Verdad? Porque a veces pasa mucho en la iglesia que, porque por ejemplo, el caso de nosotros somos franciscanos, nos enfocamos mucho en Ujú. nuestros santos, que de lo cual Exacto. hay muchos, ¿verdad? Hay muchísimos santos. Ujú. La iglesia, digo, la familia franciscana ha dado muchos santos, pero también hay otros Muchísimo. santos que a veces perdemos de vista, ¿verdad? Y que han marcado Sí. mucho Ujú. nuestra fe. Por ejemplo, podemos hablar de un santo Tomás de Aquino, siendo uno que Ajá. marca fuertemente la parte teológica Claro, incluso claro. santos como Santa Faustina Kowalska, que es la que nos, nos presenta precisamente a la Divina Misericordia, Ujú. ¿verdad? Y así incluso Exacto. más santos muy recientes. Tenemos al mismo San Juan Pablo II. eh, bueno, recientemente también fue canonizado pues sería San Carlo Acutis, aunque él es San Carlo Acutis. un Ujú. tono franciscano hay ahí, pero da igual, ¿verdad? Sí, sí, no, Pero esto sí. que Ujú, dices es algo muy lindo porque yo creo que me hablaría de la amplitud y universalidad de la iglesia. Porque hay un centro, me gustaba algo que leía, que es un franciscano, fray, me disculpa si no lo pronuncio bien, ya falleció, fray Tadé Matura, un gran franciscanólogo. Él hablaba que, digamos, aunque las espiritualidades, obviamente en los diversos carismas de la vida religiosa, etcétera, digamos, pueden tener como una acentuación a algo, no significa, por decir así, que es que la espiritualidad franciscana es solo la pobreza, la minoría, la otra es solo ujú, la oración. No, el centro de toda espiritualidad siempre es Jesús, ¿verdad? ujú, Y decía él, solo que lo presenta como en diversas jerarquías, si se quiere llamar así, de valores, pero están todo lo relacionado a la fe, tiene que estar ahí, ¿verdad? Los elementos centrales. Por eso yo por lo menos sí, yo sé que hay diversas posturas, algunos, lo que tú dices, ¿verdad? Algunos dicen, no, solo los santos de mi espiritualidad, no, pero si es un santo santa en mi reflexión que me va a presentar un modelo para llegar a Jesús, eh, yo lo tomo sus enseñanzas. Yo, por ejemplo, le tengo una gran devoción y admiración a Santa Teresita del Niño Jesús, que creo que la mayoría le oh, wow. conocemos, Sí. ¿verdad? Esta muchachita con 24 años y bueno, después de que la doctora de la iglesia, estamos en el mes de las misiones, ella es patrona de las misiones,
con la gran Ujú, particularidad de ser religiosa de clausura. Eso es mm, algo increíble, ¿verdad? Por su gran amor y preocupación por las misiones. Por poner un ejemplo de tantos, ¿verdad? sí, Admiro a San Damián de Molokai, si recordamos la historia, ¿verdad? Que quiso ser misionero ahí donde estaban los leprosos no le aceptaban porque no tenía lepra y él en su humildad le pide al Señor que le dé la lepra para poder ser aceptado por ellos y le concede la enfermedad y se va a atenderles y a vivir con ellos, ¿verdad? Entonces, por poner dos wow, ejemplos de muchos que hay, ¿verdad? Entonces, sí, claro. yo diría apertura a los santos o santas que Dios me presenta y esto es algo muy bonito que voy teniendo cierta afinidad Ujú, y me ayudan para unirme al Señor. mm. Sí, Ujú, antes de tocar otro punto, otro tema, que me doy el atrevimiento a mencionar algo que ajá, mencioné en un episodio, precisamente cuando hablábamos sobre, en ese momento no se había canonizado Carlo Acutis, precisamente. ajá, En un episodio que tuvimos, creo que fue en el mes de abril este año, precisamente, tuve dos invitados, y ahí yo me recuerdo que para ese programa, recientemente había escuchado un programa que hablaban sobre los santos, que era de otro podcast, mm, donde decían que a veces uno a uno comienza a salirle el santo por todo lado. Comienza uno a escuchar el santo por todo lado. O de repente comienza a ver una imagen del santo por acá o por otro lado. Alguien menciona el santo. En misa se lo mencionan. En todo lado se lo mencionan. Pero ¿por qué me está saliendo este santo por todo lado? Y había escuchado en este otro podcast que decía que a veces el mismo santo lo busca a uno para entablar amistad con uno y que uno también se acerque a ellos y que encuentre inspiración a la vida de ellos y que ellos puedan ser intercesores para uno. Y yo siento que mi vida ha sido a veces así. Hay santos que yo, la verdad, tal vez porque ahora mencionaste algunos santos que te llamó mucho la atención. ujú, Yo también tengo mi grupo de santos que me llama mucho la atención y algunos de ellos fue simplemente porque me salía por todo lado. De repente y yo dije, ¿quién será este santo? Entonces yo comienzo a investigarlo y me inspiro en la vida de ese santo mm, y ya como que podemos decir que me entablo una amistad con ese santo, ¿verdad? En cierta mm. manera y hoy en día obviamente yo... Recuerdo, tengo una estampa tal vez de ese santo en algún lugar, ver algún libro, y me hace recordar sobre ese hombre o esa mujer que tanto hizo por la iglesia y más que todo en el servicio del Señor. Pero no sé qué pensás sobre eso, de que los santos a Bueno, veces puede ser es que nos algo busquen. muy bonito, de verdad. Yo diría que sí, ¿verdad? Porque o lo podemos ver de la fe. Y bueno, están las famosas, como decía una profesora que tuve, no diosidencias, sino que ella decía diosidencias, ¿verdad? Las Ujú, coincidencias en Dios. Yo pienso que puede ser algo que se dé, ¿verdad? Y ujú, de alguna otra forma, si me ayuda para unirme más para con el Señor, si la vivencia de ese santo, ¿verdad? Me acerca más a Dios y me inspira, cumple su misión. Por ejemplo, ahorita correcto. mencionaste a San Carlos Acutis, ¿verdad? Muchos jóvenes le han tomado cariño por su vida de juventud, ¿verdad? Se nos presentaba un adolescente que como cualquier muchacho tenía sus situaciones y todo, y cómo él vivía la fe, cómo ayudaba a los pobres, cómo quería evangelizar con medios multimedia, valga la redundancia, cuando no existían las redes sociales, pues hoy es como más práctico, ¿verdad? Entonces, tantas cosas que sí nos pueden iluminar. Y algo muy bonito, no sé, tal vez en una sintonía a esto, yo recuerdo una vez que estaba en Nicaragua, en el monasterio de las Clarisas, en Managua, y bueno, fui a misa, creo que fue de 1 de enero, no era sacerdote todavía, y algo muy lindo que me marcó que hicieron las hermanas creo que fue antes del final de la misa, pasaban con una canastita y cada persona que estábamos en Eucaristía tomábamos su nombre y al final eran solo nombres de santos. Y las hermanas dijeron, bueno, el santo que a usted digamos, a salir, va a ser su santo protector o protectora de ese año. Fue Ah, algo que podría verse interesante. no sé, como sencillo, lo que sea, pero fue un gesto bonito, ¿verdad? Yo vi a la gente, Ujú. y también me incluyo, contento, todo el mundo esperando a ver cuál santo me salió, cuál santo va a ser. Ellas decían que iba a ser el protector de uno de ese año.
¿verdad? Entonces, y bueno, y si se están preguntando cuál me salió a mí, a mí me salió Santa Clara, ¿verdad? Entonces fue algo muy interesante y lo Ah, recuerdo con qué cariño bueno. por ese año, ¿verdad? Sí. Ujú. Ay, qué chida, qué bonito. Sí, yo siento Sí, que eso es sí. una práctica bonita. De hecho, cuando yo estuve en la Jufra hicimos eso un par de años, pues, después se perdió. Pero yo siento que hoy en día, bueno, aquellos que están escuchando, ¿verdad? Están en algún grupo o que están en la Ajá, OFS o en la Juventud Franciscana o grupo en parroquia, como sea. Creo que es una buena práctica que hagan eso al arranque de claro. un año, ¿verdad? Hacer eso. Qué bonito. Sería algo muy, muy bonito, ¿verdad? Que incluso lo he visto en vida religiosa, lo he visto, dependiendo algunos conventos, le ponen nombre de algún santo o santa a las habitaciones o a las celdas, que se llama. Entonces, por decir así, yo vivo en la celda San Félix de Cantalicio, ese es mi Ujú, protector o mi acompañante en el tiempo que voy a vivir ahí, ¿verdad? Entonces, mm, creo que son bonitas tradiciones, ¿verdad? Obviamente ujú, habrá opiniones de opiniones, habrá gente que va a decir que es algo muy, porque así es, lo digo porque he escuchado comentarios, ¿verdad? No, eso es muy infantil, no, eso no es así, pero al final yo creo que es un gesto lindo y que nos ayuda a, incluso, me atrevo a decir, me hubiera salido un santo, santa que no conozco, entonces bien, me motiva a buscar quién es y por qué es santo, por qué es santa ujú, y ahora me va a acompañar en este periodo, ¿verdad? Por poner un ujú. ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, qué interesante, es cierto. Yo sí he notado eso que decís, sí, sí, es una tradición bonita, la verdad, sí. A mí me Sí, llama mucho la atención. De eso, los capuchinos en el convento, los salones están también con nombres de santos, que es San Antonio, exacto. Santa Clara, San Félix de Cantalicio y San Pío de Ajá, Petrechina. Son los salones ahí. exactamente. Sí, hablemos ahora sí sobre franciscanismo, sobre los santos Bueno. franciscanos, pero más bien, porque lo hemos estado hablando bastante, poco a poco, pero entrémosle de una vez, ¿verdad? Para San Francisco, comenzando con San Francisco, no sé, ¿cómo se pensaría o cómo pensaría que entendía San Francisco de la santidad? ¿Cómo él lo visualizaba? ¿Cómo él visualizaba eso de ser santo y vivir la santidad? Ajá. Mira que muy interesante porque yo me di a la tarea de buscar, ¿verdad? También para ver opiniones. Cuando encontré Ujú, este franciscanólogo que les decía, Fray Tadei Matura, y él decía algo muy interesante, ver en la espiritualidad de San Francisco eh, lo que es propio de él, ¿verdad? Obviamente la familia espiritual va a ir creciendo, se le va a ir viendo realidades, añadidos de los diversos santos y santas, pero lo que es propio de él, primeramente decía Fray Tadei Matura, Francisco lo que descubre es, bueno, que Dios se le revela. ¿En dónde se le revela? En el seguimiento del Evangelio. Es lo principal. Entonces, ya una vez que Francisco entiende lo increíble, lo genial que es la vivencia del Evangelio, empieza esta aventura. Y si uno lo ve a nivel vocacional, a mí siempre me da como algo muy, como muy, digamos, de reflexionar, porque para mí algo increíble es que Francisco pensaba que ese proyecto al principio era algo para él. Los que estudian su vida dicen que era prácticamente, él hacía como que mediodía en oración en una cueva, mediodía ujú, sanando, curando leprosos, atendiéndoles, ujú, asistiéndoles. Entonces, lo que han hecho los estudiosos de la vida de él es, para poder descubrirle, es ir a sus escritos. No, no tanto sus biografías, no, porque las biografías, lo que se habla es que el biógrafo, el escritor oficial, me presenta lo que ha encontrado de Francisco para contarnos de su vida. Pero los claro. escritos de él, que aunque Francisco se decía que era ignorante, indocto y escribió un montón de cosas, nos presenta quién era Dios para él y cuál era como su camino de vida, su itinerario. Entonces, en el centro, podríamos decir un programita mínimo, por decirlo así, que era lo que él vería como santidad. La primeramente es esa revelación de Dios en el Evangelio, pero en la visión trinitaria, ¿verdad? El Dios que es Padre, que es el centro, la fuente de todo, y bueno, que viene su Hijo, que ha tomado nuestra humanidad, nuestra carne, Jesús nuestro Señor, y el Espíritu Santo, que no cesa de actuar, no cesa de actuar en todos nosotros. Mm, Esa Trinidad me va, por decir así, custodiar o yo voy a estar inserto en ella para llegar a esa meta, que es la santidad. Entonces, algunos dicen también
que prácticamente para Francisco sería imitar lo más que pudiera a Jesús. Y mm, si recordamos, para los que nos ven el podcast, ¿verdad? O tal vez no sé si no lo conocían, que al Francisco se le llega a decir incluso el alter Christus, el otro Cristo, porque en su vida es el santo más parecido a Jesús. Eso es algo muy increíble. Entonces, es un programa de vida, diría yo, que quien lo vive bien, con los esfuerzos, con todas las realidades que tenemos, se puede llegar a esa meta, ¿verdad? A esa meta de la santidad de vida. mm. Sí, precisamente lo que veníamos hablando, los santos nos dan como la fórmula de cómo ser Ajá, santos prácticamente. Y aquí usted exacto, acaba de describir la forma que San Francisco visualizaba la santidad. Bueno, más bien cómo lo vivía prácticamente, que para él era exactamente. vida prácticamente. Y eso que decís vos de que era un imitador de Cristo, sí, de hecho lo habíamos mencionado hace dos programas atrás en Francisco Evangelio Vivo, se llama el episodio, Ajá, porque precisamente, o sea, él lo que hacía era vivir el Evangelio, él era un Evangelio viviente prácticamente, ¿verdad? Él vivía el Evangelio pie a la letra y eso obviamente significa una imitación de Cristo que al final del día es eso, que estamos invitados. Más que cualquier cosa es, o la fórmula secreta es un seguimiento fiel a Cristo. exactamente. Y yo diría ya, si es en un carisma específico, como religioso, como laico, estoy inserto en Ujú, una espiritualidad, o bueno, de unido también a la vocación particular que tengo. Desde ahí el esfuerzo máximo, con todas las realidades que uno lleva como humano, pero confiando en Dios, claro, siguiendo siempre adelante, ojalá ujú, llegar a esa meta, que es la meta de todos. Ujú, ujú, claro. Mire, y hablando porque en particular, ahora sí, ¿verdad? Ya que estamos hablando de ujú, Francisco de Asís y de todo. Ahora, los santos franciscanos, obviamente son igual hombres y mujeres inspirados en el mismo San Francisco, de su modo de vida, de exacto. este estilo de vida, ¿verdad? Que usted acaba de decir, que era como un plan, ¿verdad? De trabajo, de conversión, de caminar y de todo, en un seguimiento de Cristo. Ahora bien, algunos santos que tal vez podemos tomar en consideración hoy, no sé, algunos que tal vez usted podría mencionar que podrían ser Claro, inspiración. yo diría, salidito del horno, como diríamos, calientito, San José Gregorio Hernández, ¿verdad? Porque recién Ah, sí. canonizado, el conocido médico de los pobres y es hermano de la OFS. Ujú, Increíble lo poquito que pude ver de su vida y aprender, ujú, cómo se formó en la medicina, incluso afuera, creo que en Europa, y regresó y introdujo nuevas realidades allá en Venezuela, y se dio de lleno como médico al punto de que quien no podía pagarle una consulta simplemente no se la cobraba, ¿verdad? Porque lo principal para él era sanar. Y cómo ujú. hacer presente ahí, me gustó cómo lo describían, decía, un increíble, fervoroso, fiel católico y que era parte de la OFS. Entonces, me hacía pensar en eso, un hombre, que podríamos decir entre comillas, común y corriente, pero enamorado de Dios, enamorado de esta espiritualidad franciscana, y vemos ahí la alegría, acaba de ser declarado santo, que se nos hace Ujú, ver, es posible esa opción de vida. Yo aquí hago un paréntesis. ¿Por qué lo traigo también a él a colación? Porque, digamos, si vemos el calendario, que ha sido una estructura de la iglesia, el calendario de los santos, etcétera, casi que la gran mayoría son religiosos, religiosas o sacerdotes diocesanos. Entonces, a veces se ha dejado un poquitito de lado la vocación del laicado, que por eso quería traer a este hermano. Y también que ahí con el permiso suyo, Malcolm, no sé si se claro. logra ver, ¿verdad? Tengo esta Sí estampa, se ve. aquí la voy a perder. Entonces, Ujú, de San Luis Martín y Celia Guarín, que aunque no son franciscanos, ¿por qué los traigo? Bueno, son los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, aquí tiene una pequeñita reliquia. ¿Por qué los traigo a wow. colación? Se celebran el 12 de julio porque es el primer matrimonio que es declarado santos ambos en la vida matrimonial. O sea, que es viable, que es Wow. posible en esta vocación del matrimonio llegar a la santidad. Entonces yo la verdad que es muy interesante, siempre le doy mucha propaganda Ujú, en el sentido a las personas de decirle, mire, usted que está llamado o que vive la vocación al matrimonio, usted ujú, puede llegar a ser santo o santa.
Y ya otros, ¿verdad? Que súper conocido, bueno, por excelencia Francisco, ¿verdad? Obviamente le conocemos más. Claro. Diría el Padre Pío, ¿verdad? Que es súper conocidísimo. Yo con el Padre Pío hago un paréntesis, ¿por qué? Porque quien no conoce bien nuestra orden de los capuchinos, mucha gente nos dice, ah, ustedes son de los que fundó el Padre Pío. Entonces yo me detengo a explicarle, le digo, no, nosotros somos franciscanos, todos los capuchinos somos franciscanos, nos Ujú, inspiramos en Francisco. El Padre claro. Pío es apenas un santo de nuestra orden, que son varios. Un santo que a mí me encanta de nuestra orden es San Félix de Cantalicio, es que a mí patrón de la custodia donde pertenezco como fraile, San Félix de Ujú, Nicosia, que son muy increíbles hermanos, que lo que le llamamos la vocación de hermanos laicos, es decir, hermanos que no sintieron el llamado o no dieron el paso porque no sentían ese llamado a la vocación del sacerdocio, y hermanos que su tarea fue, en ambos de ellos, lo que se le llamaba en ese tiempo en los frailes, hermanos limoneros, con una vida sencilla de oración, de salir a pedir limosna, tanto para los frailes como para la gente pobre, iban visitando hogares todo el día, ya regresaban tarde o noche de la jornada del convento y siempre fieles a su vida de fe, de oración, y con lo que venían y lo conservaban, lo distribuían para ayudar a los más necesitados, ¿verdad? Y hay una variedad, por ejemplo, de mis hermanos de la orden, ¿verdad? San Fidel de Sigmaringa, mártir de la propaganda Fidei, ¿verdad? Dio su vida por la fe como misionero, otros hermanos, ¿verdad? Mártires, un gran predicador elocuente como San Lorenzo de Brindis, por decir algunos, que de verdad que uno lo ve y el carisma franciscano, cómo se hace, digamos, por decir de alguna otra forma, se actualiza o aterriza en diversas realidades, pero siempre con su centro. Entonces, por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Pero obviamente está Santa Clara y tantas otras hermanas, Verónica Giuliani, que uno dice, solo en nuestra familia franciscana, como tú decías ahora, hay tantos ejemplos para no solo agradecer a Dios, los que somos parte de esta familia espiritual, sino para también decir, bueno, yo puedo y quiero seguir adelante en este camino y en esta espiritualidad. ujú. Sí, una razón realmente para celebrarlo. Claro. Y doblemente, haciendo el anuncio y propaganda el 1 de noviembre, porque está todos los santos de la iglesia, iban todos. Pero los que somos franciscanos, el 29 de noviembre hay que celebrarlo a lo grande. Sí, entonces hay que marcar el calendario. Hay que 29 marcar. también. Exactamente. Ahora, tal vez aterrizando un poco en nuestra realidad, Ujú. Ajá. ya en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué ya que hemos hablado mucho sobre, ¿verdad? Los santos y todo y cómo podemos inspirarnos en ellos, ¿verdad? En nuestras propias vidas. Ahora bien, ser santo hoy. ¿Qué significa ser santo en el mundo de hoy, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en los lugares donde estamos, donde estudiamos? Incluso en redes sociales, ¿verdad? O sea, ¿qué significa ser santo y qué podemos hacer realmente para alcanzar la santidad hoy en día? Claro, yo diría, ¿verdad? Que así como un atrevimiento, que no sé si sería fácil resumirlo, pero para mí sería vivir lo que tengo que vivir en mi vocación particular. Me Ujú, gustaba una frase que encontraba, que era si mal no recuerdo, del Papa Benedicto XVI, así muy brevemente, sí la voy a leer, ¿verdad? Era creo que el 2011. Decía él, para ser santo es necesario coger libre, y humildemente, la gracia de Dios y cooperar con nuestros esfuerzos, ¿verdad? Porque también ponemos nuestro ímpetu, no es que solo Dios me va a dar todo, para dejarnos ujú, transformar por Él. No se trata de hacerlo todo bien, oigan, no se trata de hacerlo todo bien, de ser perfecto, alcanzar una ujú, meta o valores determinados, ujú, sino de luchar por vivir cada día más unidos a Dios, de que toda nuestra actividad, nuestros pensamientos, nuestros deseos se ordenen a la caridad que Jesús nos enseñó. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37, haciendo alusión a esta cita, ¿verdad? Y yo diría que la iglesia nos ha dado, junto a los ejemplos de santidad también, las reflexiones, las motivaciones para recordarlo. Por eso decía, vivir lo que cada quien tenga que vivir. Yo sé que suena tal vez muy simplista, pero es centrarme en mi vocación, el que soy laico, ujú, laico soltero, laico casado,
los que somos religiosos, las religiosas, los sacerdotes, en fin, ¿verdad? La iglesia así como dos puntos grandes, que es muy interesante. Para mí son dos documentos que yo diría de cabecera, por decir de alguna otra forma. Lo primero, para quienes recuerdan, el Vaticano II, ¿verdad? En la Constitución Dogmática Lumen Gentium, todo el capítulo 5 nos habla de eso, que son los numerales del 39 al 42. Y resumidamente lo que dice es que la santidad es una realidad ofrecida a todos en las diversas Mm, vocaciones, porque ese imaginativo a veces, en mi mente, hasta colectivo a veces, que cuando pienso santo o santa, eso no es para mí, sí, Francisco de Asís, Don Bosco, el Padre Pío, pero yo no puedo, no, es que estoy llamado. Es la principal vocación de cada cristiano, nos dice la iglesia. Y hace unos años, en el 2018, recordando con cariño al Papa Francisco, para los que recuerdan, estaba la exhortación apostólica Gaudete Exsultate, que nos hablaba de la santidad en el mundo actual. Un librito pequeño, muy bello, ¿verdad? Del 2018, y donde el Papa dice como así, en los primeros numerales, algo muy lindo que dice, bueno, sí, en los procesos de beatificación, canonización, lo primero que hacemos es ver los signos de heroicidad de esas personas, de las virtudes, de cómo llevaron sus vidas y muchos hasta el martirio. Pero también no solo pensemos en ellos, dice, pensemos que el Espíritu Santo se derrama en todas partes de ese pueblo que es la iglesia. Así que yo también soy parte de un pueblo, de una historia, de una comunidad. Y decía el Papa algo muy lindo, hay comunidades que se han declarado santas, toda la comunidad, como los 7 santos fundadores de los siervos de María, creo que se celebran el 17 de febrero, como conjuntos de mártires que a veces tal vez los vemos en la memoria de la iglesia, digamos, digamos, tal Pablo Miki, compañeros mártires, tal hermano y compañeros, porque fueron varios, todo un grupo, ¿verdad? Viviendo un cierto. fin común. Y, ¿verdad? Dice, y algo muy bonito, entonces, somos parte de un pueblo aún con nuestra humanidad, dice el Papa, trayendo lo que es la trama compleja de las relaciones interpersonales, porque sí, a veces tenemos nuestras particularidades, es normal de la humanidad, pero a mí me encantó esta parte, que sí, la hago así como textual, porque de verdad que me llegó al corazón y decía el numeral 7 de esta exhortación, decía el Papa, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los Ujú, enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esta constancia para seguir adelante el día a día. Veo la santidad de la iglesia militante, que somos la iglesia en la tierra, que nuestra meta es llegar al cielo. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de los que viven cerca de nosotros, que nos inspiran con su vida. Por eso yo diría que tiene que ser un pensamiento, ya que está de moda esta palabra, inclusivo, ¿verdad? Que no me pueda quedar solo en los modelos que llegaron elevados a los altares, que me inspiran muchísimo, sino de saber que hay gente que con su testimonio de vida me inspira, ¿verdad? Me cierto. inspira, gente que ha conservado la fe. Uno lo ve en el proceso histórico, por ejemplo, de Centroamérica, los procesos lamentables de guerra de los 80, etcétera, lugares donde no podía llegar por años el sacerdote por toda la situación bélica y de conflicto, quienes mantuvieron la fe de las comunidades, las señoras que clandestinamente reunían a la comunidad a rezar el rosario. Eso Ujú, para mí es un ejemplo de santidad y de entrega, ¿verdad? Entonces, por poner un claro. ejemplo, por eso en nuestra vida diaria yo diría eso. Espero no ser muy simplista, porque sé que hay muchos retos, etcétera, pero si yo hago mi esfuerzo pidiéndole a Dios la gracia de vivir mi vocación como tengo que llevarla, yo creo que esperemos en Dios llegar a esa meta. San Ujú, Francisco de Sales lo decía, ahorita se me olvidó el nombre del libro, creo que es Iniciación a la Vida Devota, pero para los que hacen liturgia de las horas, la que es la lectura propia de él, del oficio del 24 de enero, él decía algo así como resumidamente, que yo tengo que vivir la vocación que es mía, sonará redundante, pero ¿por qué lo digo? Porque decía él, yo no puedo ser un capuchino, poner el ejemplo nuestro, viviendo como un monje cartujo. No puedo ser tal vocación viviendo como otro. ¿Por qué? Porque yo no puedo añorar
o vivir a lo que no estoy llamado, ¿verdad? Porque se me va a ir la vida. Yo tengo que vivir mi vida como laico, como soltero, casado, religioso, religiosa, sacerdote. Desde ahí, ese estado de vida y desde ese carisma particular, esforzarme al máximo por llegar a esa meta, la santidad. Mm. Buenísimo, Fray. Más bien, muchas gracias Ujú, por eso. ujú. Me encantó, de hecho, esa respuesta. Hasta muy inspiradora hasta para mí. Y- Fray, para cerrar, quiero hacerte una Ajá. pregunta. Esta sí, yo no te lo había dicho antes cuando te estoy agarrando Cambia fuera de más base usted. aquí, como dirían. No, 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 nada de asustarse. Es un toque personal también la pregunta, pero Sí, nace sí. porque ayer, ayer cuando yo fui a la reunión de mi fraternidad de OFS, Ajá, también los chicos de la Jufra se reúnen a la misma hora. Y ayer ajá, decidí visitar a los chicos, digamos, por lo menos estuve como una horita con ellos, después me pasé a la fraternidad, a la reunión de mi fraternidad. Y ellos hicieron una pregunta muy interesante en la Jufra. Esta es la fraternidad de Nova Fraternitas ujú, de Moravia, así es como se llaman ellos, ajá, ¿verdad? Entonces, ellos lanzaron la pregunta un poco abierta porque lo dejaron como también personajes de la Biblia y todo, pero también lo hicieron con santos. Entonces, la pregunta es esta ajá. para vos y también para los que nos están viendo, porque incluso quiero también ver si pueden contestar en los comentarios su respuesta, si han llegado hasta este momento del episodio, vale la pena. Entonces, la pregunta es... Si usted tuviera, si te regalan 10 minutos de la vida, 10 minutos para sentarse con algún santo, para hablar con ellos de cualquier cosa, cualquier tema, pero te regalan unos 10 minutos con algún santo, ¿cuál santo sería que usted sacaría ese ratito para sentarse con ellos para hablar? Para mí, inmediatamente, aunque tengo mis devociones particulares y todo, Ujú. pero la Virgen María, La Virgen María. porque es la gran misionera, la primera discípula del Señor, y quisiera, aunque le tenemos tanta devoción en tantas formas, advocaciones, etcétera, bueno, poder compartir con ella. Me encantaría, de Mm, verdad, hacerle preguntas, hacer tantas cosas que, por poner un ejemplo, a veces, bueno, no sé, me gusta mucho cuando se rezan los misterios gozosos, el misterio de la visitación, ujú, porque cuando yo pienso en ella, que estaba aún ella, y esto solo lo entenderán las mamás que estén viendo el podcast, eh, una mujer embarazada, lo que tuvo que desplazarse, en lo que yo había averiguado, no sé si será cierto, que era de 100 a 150 kilómetros para ir a estar con su prima Isabel, y no fue que la fue a visitar, fue para quedarse con ella unos meses y ayudarle, que también estaba en gestación. Es increíble, ¿verdad? Solo eso por poner un punto. Entonces, poder estar con ella, compartir, preguntarle de Jesús, yo me quedaría con ella. Si fuera una única oportunidad, si fuera más santos, ah, claro, ahí sigo nombrando. Pero si fuera una oportunidad única, ujú. escogería a la Virgen María. Wow, sí, no, muy buena respuesta, sí. Sí, no, no, más bien gracias por compartir eso. Y efectivamente, digamos, a los que nos están acompañando, verás, contesten esa pregunta, pónganlo en los comentarios. ¿Con cuál santo ustedes quisieran sacar esos 10 minutos para hablar? Uno, ¿verdad? Entonces, me gustaría, obviamente, leer esos comentarios con eso. Bueno, en fin, Friday, yo creo que ya hemos llegado al final de este programa. Más bien quería agradecerte mucho de nuevo por el tiempo que has sacado para poder acompañarnos hoy, compartir bastante. En verdad estoy súper agradecido con vos con esto. No sé si para finalizar podemos hacer una oración, tal vez. Claro, claro, y de verdad que, bueno, Malcolm, muy agradecido por esta invitación. Me ha encantado, de verdad, compartir. Y por quienes nos ven, ¿verdad? Que esperemos que también algo les quede resonando, de que esa santidad viable es posible para todos, que no es un privilegio de unos pocos, sino que más bien está dentro de nuestra consagración en el bautismo, es la meta, ¿verdad? Y Ujú, eso no significa, como decía lo que leí del Papa Benedicto, ser perfectos, todo me sale bien. No, es la lucha de todos los días, ¿verdad? De todos los días. Así que animarles, ¿verdad? Y a mis hermanos y hermanas franciscanos,
que ven este podcast, recordar que también está la celebración paralela de nosotros el 29 de noviembre, ¿verdad? De todos los santos y santas de la familia franciscana. Algo antes de la oración, me ha gustado en los últimos años que he Ujú. tomado como una fuerza bonita esto del famoso Holy Wings, ¿verdad? Que varias parroquias lo promueven. Entonces, como para hacerle un contrapeso o contrarrestar la situación del Halloween que puede llevar a otras situaciones que no sabemos, porque hay que decir las cosas como son y puedo caer en la ignorancia en el comercio. El Holy Wins, ¿verdad? Que la mezcla de palabras santo y ganar, ¿verdad? Holy Wins, el santo gana o el santo vence. Entonces se ha promovido esto tan bonito de varias parroquias, lo he visto en varios países donde he estado, promover para el Día de los Santos que los niños vayan vestidos de santos, ¿verdad? Y eso me ha Ay, qué gustado bonito. muchísimo, ¿verdad? Me ha gustado muchísimo y cómo los papás se esfuerzan y esto y así los niños desde ahí empiezan a conocer la santidad, empiezan a conocer esos modelos. Entonces, animarles y que cada quien también, orando unos por otros, para que podamos vivir lo que nos toca, nuestra vocación particular, y ojalá llegar a esa meta que todos alcanzamos, ¿verdad? O deseamos más bien alcanzar, que es la santidad. Entonces voy a hacer una Correcto. pequeña oración, Ujú. ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Señor Jesús, agradecemos este espacio de compartir. Bendice a nuestro hermano Malcolm, primeramente, su iniciativa de poder compartir la fe y nuestra espiritualidad por estos medios. Bendice a todos los que ven este podcast en los diversos momentos que lo van a reproducir, para que también sepan que es viable la santidad y que tenemos que luchar para llegar a ese fin. Que podamos seguir adelante a pesar de las pruebas, de las dificultades que estemos pasando en donde de ellas tú eres la única respuesta, y en las alegrías y gozos que con humildad te demos gracias. Bendícenos a todos como iglesia para poder seguir adelante dando testimonio de ti en el día a día. Y nos unimos a nuestra amada Madre, la Virgen María, y pedimos su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y en hora la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y Y con la su espíritu. bendición del Dios Todopoderoso y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Amén. Muchísimas gracias, Fray, Bueno, Malcolm, con mucho por gusto todo. y muy Ujú. contento con este compartir que ha estado bien, bien interesante, bien bonito y creo que motivador para todos, ¿verdad? Sí, no, sin duda. Sí, no, no, muchísimas gracias. Y también gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta este momento en este episodio, hasta el final. En verdad, siempre muy agradecido que sacan su tiempo también para ver estos episodios, ver a cada uno, que yo sé que tiene un mensaje importante para todos. Por lo tanto, si le gustó este episodio, ya saben, ¿verdad? Le pueden dar like, lo pueden comentar también, los comentarios, especialmente esa pregunta que se les hizo, y también compártalo, porque si sienten que este episodio es una bendición en la vida de alguien, hay que compartir esas bendiciones. Entonces, ya saben, compártalo. Por lo tanto, también sepan, ¿verdad? Que para ver o escuchar estos episodios estamos en YouTube, estamos en Spotify y en Apple Podcast. También nos pueden acompañar a través de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram, en TikTok y también estamos en Threads. También nos pueden escribir al correo electrónico encontrandoafrancisco@gmail.com. Como siempre, queremos pedirles a ustedes que oren bastante para este apostolado, para que siga siendo una bendición en la vida de muchas, muchas personas. Por eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.